El siguiente punto, vamos a hacer la validación de lo que es la liquidación del cálculo de la ley 1393. Recuerden que la ley 1393 hace referencia a todos esos pagos laborales que no son constitutivos de salario y sobre los cuales debemos hacer un cálculo de diferenciación. Ejemplo, vamos a validar qué efectivamente es salario para empleado, cuáles conceptos no lo son, y sobre la base completa hallo un 40% que tomo como límite de excedente. Si ese 40% resultante de todos los pagos efectuados al empleado, y todos los pagos me refiero a salariales y no salariales, van a superar ese 40% exento los pagos no salariales, omito para la base de liquidación, de deducción de aportes, los pagos no salariales. Por el contrario, si esa base no supera el valor de si esa base del 40% no supera el valor de los pagos no salariales, hallo la diferencia, y esa diferencia es la que me va a tomar en cuenta para el cálculo de la deducción de los aportes. ¿Qué debemos tener en cuenta a nivel de la agrupación? Muy importante por definir. Entonces, debemos validar que todas las deducciones de aportes siempre nos vamos a remitir a lo que es la agrupación. Muy importante que tengamos en cuenta e identifiquemos a nivel de la nómina, en los parámetros de nómina, en la pestaña autoliquidación, cuál es la agrupación que me va a intervenir para el cálculo de las deducciones de aportes. A nivel de autoliquidación sería para casos de aportes de pensión, de EPS y de riesgos profesionales. Para el caso de aportes parafiscales contamos con la misma agrupación, donde va a incluir todos aquellos conceptos que vamos a tomar como base, pero ya para el cálculo de lo que va a corresponder para las cotizaciones de caja de compensación. Retomando, para el caso de la ley 1393, únicamente aplica, vale la pena hacer la observación, para las deducciones del Sistema de Seguridad Social Integral en Salud. No aplica para el tema de los parafiscales. Entonces, ya validando cuál es la agrupación que debemos tomar en cuenta. Si me remito a la agrupación, a la ASP, resulta que tengo un concepto de bonificación, que es lo que voy a marcar en mi compañía como no salarial. ¿Qué debo tener en cuenta aparte de incluirlo dentro de la agrupación? Vemos este indicador al nivel último de la inclusión del concepto, que dice: concepto es pago no constitutivo de salario. Para que el sistema aplique la validación del cálculo de la ley 1393, debemos marcar el indicador y guardarlo, para que él sepa que tiene que tomar este concepto, hacerle la liquidación o depuración del 40%, y si supera o no ese excedente, lo toma en cuenta como base o no. Hagamos un ejemplo acá. Entonces aquí vemos que tenemos la agrupación y el concepto lo tengo incluido. Aparte de tenerlo incluido, debo marcar el indicador para la validación de la ley 1393 de que el concepto no es constitutivo de salario. También para tener en cuenta en el cálculo de la ley 1393, pues cada concepto de deducción, tanto el de salud como el de pensión, tiene el campo de agrupación para el cálculo del ingreso base de cotización. Tanto en el concepto de salud como en el concepto de pensión debe estar asociada la misma agrupación que a nivel de los maestros tenemos definida como base del cálculo del IBC. Y a nivel de los parámetros por año, debemos tener en cuenta que para esta aplicación de ley 1393 o ese 40% exento, debe estar marcado el indicador de porcentaje exento, pagos no constitutivos de salario, ley 1393, con su asignación del 40%. ¿Dónde validamos este indicador? En nómina, a nivel de los maestros, por los parámetros por año. Me ubico sobre el año en curso y aquí, porcentaje exento, pagos no constitutivos de salario, ley 1393, le voy a asignar el 40% que corresponde para el cálculo. Entonces, a tener en cuenta que validar cuál es la agrupación base para el cálculo del IBC, que el concepto que voy a tomar como no salarial se encuentre incluido en la agrupación, que aparte de que se encuentre incluido en la agrupación, se encuentre marcado con el indicador concepto es pago no constitutivo de salario, que a nivel de los conceptos de salud y pensión, esta misma agrupación base del cálculo sea la que se encuentre
definida o asociada. Esto lo vemos aquí a nivel de los conceptos. Ejemplo para el aporte obligatorio de pensión del empleado. Vemos que la agrupación de conceptos para el cálculo de la novedad es la misma ASP que tenemos a nivel de los maestros. Entonces vamos validando ya varias opciones que tenemos que tener en cuenta para hacer la validación de que su estructura esté conformada y el sistema de acuerdo a ella pueda efectuar el cálculo. Si me falta alguno de los indicadores, no me efectúa la validación del cálculo de la ley 1393. Aquí vemos el concepto, validamos que tenga la agrupación asignada, tanto en el concepto de salud como en el concepto de pensión. Vamos a ver y explicar el cálculo de cómo validar esa aplicación de ese 40% exento a nivel de esa ley 1393. Entonces, ejemplo, cuando el 40% es inferior al valor de los pagos no constitutivos de salario, el empleado devenga, ejemplo, 800.000 pesos. Esa es su asignación básica salarial a nivel del contrato, 800.000 pesos. Y presenta una bonificación adicional que es considerada no salarial, remunerada por 600.000 pesos. ¿Cómo debo efectuar la validación del cálculo? Tomo el sueldo básico del empleado, que son los 800, tomo lo de la bonificación, me da un total de remuneración de 1.400.000 pesos. Aplico el 40% a esta base total, es decir, al 1.400.000 pesos. Eso me da como pagos exentos no constitutivos de salario, 560.000 pesos. Resulta que estos 560.000 pesos o ese 40% no excede de esos pagos no salariales, es decir, que me arrojan una diferencia de 40.000 pesos. Estos 40.000 pesos son los que debo tomar adicional a los 800.000 pesos de básico para hallar la base del cálculo de la deducción del aporte. Entonces, ¿qué sería la base? El ingreso base, valga la redundancia, del empleado más la diferencia del 40%, que en este caso fueron 40.000 pesos. Sobre los 840 aplico las deducciones de aporte tanto en salud como en pensión del 4%, y este va a ser el cálculo que me debe arrojar a nivel de la nómina. Tengo otro ejemplo donde ese pago no constitutivo de salario no me va a exceder la base. ¿Cómo funcionaría? En este caso, el ingreso base de cotización corresponde al mismo salario básico de 800.000 pesos y unos pagos no constitutivos de salario que son 400.000 pesos. Aquí la base de los pagos no constitutivos hace que con el salario haya percibido un total de remuneración del empleado de 1.200.000. Sobre este 1.200.000 debo aplicar el 40% exento de los pagos. Eso me da una base de 480.000 pesos. Como esta base del 40% está excediendo el valor de mis pagos no constitutivos, ¿qué hace esto? Que omita estos 400 o alguna diferencia resultante inferior al cálculo y únicamente deba tomar los 800.000 pesos de salario básico para las deducciones de aportes de los empleados. Es decir, cuando mi 40% supere la base de los pagos no salariales, omito ese pago no salarial como base para reportar el cálculo de las deducciones de aportes. Entonces, en este caso, tendríamos un IBC de aportes de 800.000 pesos y una cotización de 32.